Amados hermanos, qué gusto nuevamente estar compartiendo la palabra de nuestro Dios con todos ustedes. Y hemos estado en este tiempo estudiando acerca de la oración, la importancia que los hijos de Dios, que todos aquellos que nos llamamos cristianos, tengamos como parte de nuestra vida habitual, de nuestra agenda diaria, orar. Muchos de nosotros definitivamente son cosas que olvidamos, que dejamos para después. Sin embargo, es la importancia de la palabra de Dios que nos da el que estemos en comunión con Dios. Y dentro de este estudio de la oración, hemos comenzado a estudiar acerca de la oración modelo que nos dejó Jesucristo cuando sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Nos dejó esta oración que hemos denominado el Padre Nuestro. En esta oración modelo de Cristo, la ocasión pasada, estudiamos la primera parte que nos dirige hacia la majestuosidad de Dios. Esto significa que le pedimos a Dios que se manifieste en tres formas. Que se manifieste honrando su nombre como santo, estableciendo su reino y la realización de su perfecta voluntad. Es decir, todo lo que queremos que Dios se manifieste hacia nosotros está dirigido en la primera parte de lo que denominamos oración modelo o comúnmente llamada el Padre Nuestro. Ahora nos dirige la segunda parte de esta oración, de esta enseñanza de Cristo, a usarla como una petición a la satisfacción de nuestras necesidades. Ya le hemos mencionado con anterioridad. Muchos de nosotros solamente hemos utilizado la oración cuando tenemos un problema, cuando tenemos un conflicto, cuando hay una necesidad apremiante, cuando nos sentimos totalmente desvalidos, impotentes ante ciertas circunstancias, y es cierto que no debe de ser solo usada para esto. Hemos aprendido a lo largo de la Escritura que esto tiene que cambiar en nuestra mente. La oración es una forma en que nos relacionamos con intimidad con Dios, pero eso no excluye que lo hagamos también para nuestras necesidades. Y aquí en este modelo vemos que en tres formas también el Señor nos enseña a pedir por nuestras necesidades. Pedimos por nuestro alimento, por el sustento diario, pedimos por su perdón y pedimos por su santidad. Cuando nosotros comprendemos lo que la oración es y cómo se manifiesta en la enseñanza bíblica para nosotros, debemos de tener una intencionalidad tal que al orar podamos nosotros pedir con libertad. Esto es lo que nos enseña Jesús en esta oración, pedir con libertad. Y es el tema que he titulado este estudio el día de hoy. Regresamos nuevamente a Mateo capítulo 6, versículo 9. Muchos de nosotros hemos memorizado esta oración desde que éramos niños. Algunos pues no se habían relacionado tanto, pero sería muy bueno que la podamos memorizar en nuestra vida, en nuestra mente. Dice Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así, Jesucristo hablando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya vimos que Padre nuestro, es decir, la oración es para nosotros que somos sus hijos. Estás en los cielos, no está hablando de un lugar físico, sino la supremacía de Dios, que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y santificado sea tu nombre, no es solo una declaración, sino es una petición que nosotros podamos participar. Estamos pidiendo a Dios que su nombre sea honrado como santo. Versículo 10 dice, venga tu reino, el establecimiento del reino de Dios que implica lo que sigue adelante. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es la manifestación de un verdadero reino, es que el rey dictamina qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer.
declarar a Dios como Rey, reconocerlo como Rey y pedirle a Él que manifieste su reinado en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestro entorno, es esa majestuosidad que hemos hablado al principio. Hágase tu voluntad como en el cielo, es decir, aquí en la tierra, en mi vida, en mi familia, en todo, ¿verdad? En que se establezca tu reino significa que podamos predicar el evangelio con gozo, llevar la palabra de vida a todos aquellos que no conocen del Señor. Y ahora, la segunda parte que estamos también ahora estudiando a partir del versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, vemos también que la oración es el medio por el cual Dios manifiesta su misericordia, manifiesta su providencia para sus hijos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia en lenguaje sencillo dice, danos la comida que necesitamos hoy. Y la Nueva Traducción Viviente dice, danos hoy el alimento que necesitamos. Es muy importante que nosotros podamos entender que esta naturaleza de Dios, su misericordia, que Dios es un Dios que satisface las necesidades de sus hijos, de su pueblo. De hecho, sabemos que Él sustenta toda la creación. Y esto es algo maravilloso, es lo que lo caracteriza como Dios. Pero nosotros podemos venir a Él y pedirle específicamente. Es tan importante que nosotros podamos, ¿verdad?, aceptar esta invitación que el Padre nos da. Y fíjate cómo nos dice, el pan nuestro de cada ¿cuándo? De cada día. Nos invita a hablar con Él todos los días. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada tener esa comunión con sus hijos. Esta es la razón por la cual Dios creó todo el universo. Creó al hombre para eso, para tener comunión con Él. Dice la Biblia ahí en los primeros capítulos de Génesis que el Espíritu del Señor se paseaba por el huerto donde estaba Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenía comunión. Ahí es donde hablaba con ellos, ahí es donde le enseñaba, y esto es lo que Dios pretende en nuestras vidas. Lo vemos ejemplificado en nuestra relación familiar, en nuestra relación paternal. Tú que quieres estar bien con tus hijos, hablar con ellos, escucharlos, tener una comunicación amena, una comunicación profunda. Es tan satisfactorio esto en nuestras vidas. Es tan bueno cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están ahí jugando, verlos divertirse, verlos que crecen, verlos que van mejorando en sus habilidades académicas, van desarrollándose intelectualmente. Es tan satisfactorio todo esto y vamos viendo cómo nuestra inversión en ellos está redituando en buen fruto. De igual manera, el Padre con nosotros tiene esa comunión. Nos creó para eso, para tener esa relación íntima que desafortunadamente, es cierto, fue apartada por el pecado, pero en Cristo ha sido restaurada. En Jeremías capítulo 32, 4, vemos cómo el Señor se complace en que nosotros vengamos a Él y le digamos, Padre, satisface mi necesidad de alimento el día de hoy. No que podamos llegar a pensar, ¿verdad?, que es debido a nuestro trabajo, es debido solamente a mi esfuerzo, a mi inteligencia. ¿De dónde proviene todo eso? De Dios mismo. Es Dios el que nos abastece de todos los elementos para que podamos mantenernos con inteligencia, con capacidades, con fuerza.
Dios podría hacer lo necesario para que eso se evitara totalmente. Lo vemos en el mundo como personas que en un crack económico empiezan a perder todos sus bienes y muchas de ellos en una semana pasan de ser multimillonarios a personas pobres o con muy pocos recursos. Lo vemos en el ejemplo bíblico también. Recuerdan al rey Nabucodonosor, que le dice Dios, le advierte acerca de que él iba a perder el reino en un solo día. Y nos narra la Escritura cómo este rey Nabucodonosor, de un día para otro, en un instante, cuando Dios lo determinó, estaba fuera del palacio. Y dice la Escritura, lo narra, hace una descripción de su físico, estaba en una condición deplorable, su mente estaba perdida. Dios es el que provee de toda buena dádiva y de todo don perfecto, y no se nos debe olvidar. Es Dios el que se complace de satisfacer nuestras necesidades. No somos nosotros. Y si Dios nos pide que le pidamos a Él, o Dios nos enseña que le pidamos a Él, es porque Él está pretendiendo, repito, esta comunión con nosotros. Ve qué precioso texto hay en Jeremías 32:40, que nos narra acerca de esta naturaleza dadivosa, generosa de la providencia de Dios. Dice Jeremías 32:40, y haré con ellos pacto eterno. ¿Con quién? Con sus hijos, con sus escogidos, con su pueblo, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Desde Jeremías 32 y en Ezequiel también nos habla acerca de lo que es la regeneración, la única manera en que nosotros podemos acercarnos hacia Dios. Una regeneración que es permanente, un cambio de naturaleza. Cristo lo dijo en el capítulo 3 de Juan, un nuevo nacimiento, porque esta regeneración que nos limpia, dice Tito 3:5 en adelante, nos pone en una posición de justicia perfecta por la obra de Cristo Jesús que se nos imputa, de santidad perfecta, hace que nosotros tengamos una relación permanente gracias a esta obra de Cristo en nuestras vidas que se nos adjudica por la fe. Tenemos una relación permanente con Él y es lo que nos acaba de explicar. Este es el pacto eterno en el cual Él nos hará bien. Y fíjate lo que dice el versículo 41 de ahí mismo de Jeremías 32. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Qué preciosa es la palabra de Dios. Si hay algo que le agrada a Dios, algo que lo pone contento, la Biblia de las Américas dice, me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Algo que regocija al Señor es hacernos bien. ¿Te das cuenta? Porque es importante que le digamos día con día, Señor, dame el pan de este día. Dame el pan, dame el alimento de hoy. Que nos sentemos a la mesa y le digamos, Señor, gracias por esto que tú me diste, porque esto que tú proveíste para mí, para mi familia. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Entonces Dios se complace al satisfacer las necesidades, principalmente de aquellos que ama y de aquellos que hemos sido reconciliados con Él. Permítame leerle una frase del pastor John Piper. Toda la energía omnipotente que mueve el corazón de Dios a buscar su propia gloria, también lo impulsa a satisfacer los corazones de aquellos que buscan gozarse en Él. Podemos pedir con libertad, Señor, dame el alimento. Yo sé que hay momentos en nuestras vidas en que la economía no está bien, en que podemos dudar si mañana vamos a comer, si mañana vamos a tener. El Señor que nos enseñó ahí más adelante le dijo, por nada estéis afanosos. Nada les cree un afán, una preocupación desmedida. Que la preocupación no sea lo que los domine. A cada día su propio afán. Si Dios tiene cuidado de las aves, del alimento de las aves, si viste a las flores con vestimentas tan hermosas, cuánto más
os dará a vosotros del sustento, dijo Jesucristo. No tenemos que dudar, tenemos que venir con libertad, con confianza. Señor, bueno, pues mira, no te voy a pedir para la semana que entra, no te voy a pedir grande riqueza, no te voy a pedir para mañana, hoy. Señor, danos el pan. Tenemos que amanecer, Señor, provee de lo necesario. El negocio no me está saliendo. Padre, ayúdame con esto. Me están robando. Hace un rato estuvimos platicando con un hermanito que lo defraudaron con su auto. Nos causó mucho dolor. Tenemos que venir, Señor, pues por algo tú lo permitiste. Padre, provéele de un transporte a mi hermano, las necesidades que tengamos. Y Dios, que nos está diciendo, se agrada de contestar esas oraciones a sus hijos. Es su naturaleza paternal. Cuando le decimos, Padre nuestro, papito hermoso, Abba Padre, Señor del universo, que eres nuestro Dios, eres nuestro papito, podemos venir a pedirte por nuestro sustento. Esto, como decía el pastor Piper, le glorifica, le alaba y le exalta. Que vayamos a Él para pedirle nuestro sustento diario. Y esto nos ayuda muchísimo a nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque evita la soberbia. El pensar que nosotros somos suficientes. No es que nosotros podemos lograr tantas cosas, y esto es parte de nuestra carnalidad, pero que es terrible, parte de nuestro pecado. Esta expresión de Jesús implica eso que acabamos de hablar, el sustento. El pan desde la antigüedad es un símbolo de la provisión de Dios con su pueblo. De hecho, actualmente seguimos usando la frase, ¿recuerdas esa frase? El que trae el pan a la casa. No estamos hablando nada más del que pasa a la panadería, trae los bolillos o las conchas o el pan de dulce, le llamamos, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Cuando nos referimos el que trae el pan a la casa, estamos refiriéndonos a aquel que trabaja para que la casa sea sustentada, refiriéndonos a la provisión. Es la misma expresión que implica Cristo aquí. En Éxodo 16:4 vemos que también el Señor utilizó esta expresión para el pueblo de Israel, y esto es lo que tenemos que ver de parte de Dios en nuestras vidas. Éxodo 16:4 vemos que el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Y dónde los pone Dios? En el desierto. Esto no debe de ser algo extraño. Que un cristiano, a veces hay cristianos que en su vida antes del Señor vivían con mucha riqueza, con un beneficio económico, su trabajo, su negocio funcionaba bien, tenían su salario, vienen a Cristo, de repente, ¡pum!, ¿verdad? Los negocios no salen, pierden el empleo y voltean y dicen, ¡ay, parece ser que me fue más mal! ¿Verdad? Me fue muy mal al venir a Cristo. Pero no caigamos en ese engaño. Dios muchas veces nos liberta de Egipto, nos liberta del pecado, como eso es lo que ejemplifica, es el tipo ahora para nosotros. Romanos 6 lo dice, somos libertados del pecado cuando venimos a Cristo, y no es raro que Dios nos saque en algunas áreas de nuestras vidas a desiertos, en donde no hay nada por acá, y solamente nos tenemos que voltear hacia Dios, porque una de las cosas más importantes que tenemos que aprender como hijos de Dios es aprender a depender del Señor, a depender de Él en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por eso es tan importante esta enseñanza de la oración modelo de Cristo. Pedir diario, confiadamente, de este sustento a Dios. Cuando hacemos esto, es un síntoma de salud espiritual. Cuando no hacemos esto, cuando no le pedimos a Dios, ese es un síntoma evidente de enfermedad espiritual, de una enfermedad de nuestro corazón. Creemos, ¿por qué no le estamos pidiendo a Dios? Pues porque me llega mi salario todos los días, porque tengo trabajo, y entonces ¿de qué estoy dependiendo? De mi propio esfuerzo. Cada día yo pedirle a Dios por el sustento de ese día, y por el sustento de la mañana, y el sustento de la tarde, el sustento de la noche, el sustento de un techo, el sustento de vestido. Eso me lleva a mí a comprender que no es por mi esfuerzo,
que no es por mi inteligencia, sino es porque Dios es muy bueno, completa y perfectamente bueno. Es decir, nos humilla delante del Señor. Si nosotros le pedimos a Dios esto es porque estamos con humildad, dependiendo de Él, pidiendo por el sostenimiento de nuestra vida, de nuestras familias. No importa cuántos ahorros tengas, no importa si tú sabes que tienes una cuenta bancaria, una Afore para tu vejez, un seguro que te van a dar cuando tengas 60 años, no importa que tú sepas que todo está solucionado, que tienes tu despensa llena, no importa lo de ahí, siempre, Padre, el día de hoy sustenta mi vida. Porque esto no implica, por supuesto, solamente lo físico, sino la necesidad que tenemos es un sustento en todo lo que somos. ¿De qué serviría que nuestro sustento físico esté solucionado? Hay personas que viven miserablemente a pesar de tener todas sus necesidades resueltas. ¿Por qué? Porque también tenemos la necesidad de un pan espiritual. Entonces tenemos que entender que esta oración, orarle al Señor, sustenta también a nuestro espíritu, nuestra alma. Nos hace vivir confiados, no en las cosas terrenales, sino en el poder de Dios. El doctor R.C. Sproul dijo esta frase: no se nos da licencia para pedir grandes riquezas, pero se nos anima a hacer conocer nuestras necesidades a Él, confiando en que Él proveerá. John Piper también en relación al tema dice: Padre, no te estoy pidiendo la generosidad de las riquezas, estoy pidiéndote pan, el suficiente para darme vida. Quiero vivir, quiero estar saludable y tener un cuerpo y una mente que trabajen. ¿Me darías lo que necesito para mi cuerpo y mi mente? Cuando nosotros estamos deseando tener la mejor casa de la ciudad, el auto más nuevo, el teléfono de última tecnología, mira, nos estamos equivocando en nuestra perspectiva de lo que para Dios es importante. No tenemos nosotros que, esa no debe ser la intencionalidad de un hijo de Dios. Grandes riquezas y tener, si nuestra intención de tener bienes no es para que nosotros podamos disfrutarlo con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la iglesia, que podamos nosotros tener recursos para dar al necesitado, para dar al hermano, para compartir en el tiempo, para tener la satisfacción de dar, porque es más bienaventurado dar que recibir, y queremos acumular. Eso es algo totalmente equivocado, no es lo que una mente cristiana debe de tener. No está manifestando ser un discípulo de Cristo, porque ¿quién es el que es su discípulo? Aquel que muere a sí mismo. Entonces el hecho de que yo quiera tener la satisfacción de acumular y tener y más es algo que definitivamente no viene de una mente que está siendo renovada por el Señor. El pan nuestro, dánoslo hoy. Proveernos del pan necesario. Que Dios permita que cada uno de nuestros corazones esté consciente que es Dios el que suple nuestras necesidades. Es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos da la inteligencia, y que, como ya lo mencionamos, en un chistar, en un instante, todo eso podría desaparecer. Pero es su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, su providencia la que nos sustenta con tanta amabilidad, con tanta generosidad. Y entonces viene la segunda petición. Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta frase de Cristo no está implicando que vamos a recibir el perdón de Dios porque nosotros perdonemos a nuestros deudores. No está diciendo que el Señor, que si nosotros tenemos una buena obra, entonces vamos a obtener la gracia de Dios, porque eso determinaría que no es gracia. Romanos 11:6 lo dice: si tiene obras, no es gracia, porque si es gracia, es un regalo, no puede tener obras.
Un acto de obras no manifiesta el merecimiento de una gracia. Es totalmente contrario. Si es gracia, es un regalo de Dios, es algo que determinó Él darnos absolutamente. Entonces, esa gracia se manifiesta en nuestra salvación y se ha manifestado en que la obra de Cristo Jesús, derramamiento de su sangre para la redención de nuestros pecados, es totalmente suficiente. Solo por Cristo, solo por su obra, nosotros tenemos esa salvación. Tenemos esta redención y el perdón de nuestros pecados lo implica. Entonces, pero cuando nosotros venimos al Señor, cuando somos sus hijos, hemos recibido ese perdón, hemos recibido tanta manifestación de favor de Dios, que el deseo más profundo, constante y valioso en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, ¿cuál es? Agradar al Padre. ¿Y cómo lo hace? Lo vemos con los niños desde que son pequeñitos. Ven a papá y ¿qué hacen? Papá es un héroe. Y yo quiero que mi papá vea, ¿verdad? Cuando un niñito está aprendiendo, mi hijo, yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a jugar fútbol, a los dos nos gusta mucho eso. Obviamente, pues yo creo que él me veía, ¿verdad? Jugar fútbol, me divertía jugando fútbol y él aprendió y yo jugaba con la pelota y él venía y también jugaba y de repente me decía, mira papá, mira cómo ya le pego al balón, ¿verdad? ¡Pah! Y le pegaba al balón. Mira papá, mira lo que ya hago, porque es la naturaleza de un hijo. Cuando somos hijos buscamos agradar al Padre. Es la pecaminosidad de nuestro corazón la que llega a impedir eso. Pero cuando venimos a santidad y empezamos a ver, estamos tan agradecidos con Dios, estamos tan complacidos por el amor de Dios, que entonces se vuelve algo natural. Por eso Cristo dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. La obediencia está en función de eso, del amor. Si amamos a Dios, si aprendemos del amor de Dios, entonces vamos a amar a Dios y entonces no nos va a costar ningún trabajo obedecerle. Y en 1 Juan 2:3 es lo que el apóstol también manifiesta en esta carta que escribe. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Conocer a Dios nos enamora, su generosidad llega a impactar al valorar tantos regalos que hemos recibido de Él. Y entonces nuestra relación cercana naturalmente es una influencia sobre nuestras vidas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que Él hace. Vamos a imitar aquello que exalta las virtudes, la virtud de nuestro Padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? En el Salmo 86, versículo 5, lo describe. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Qué hizo entonces Dios a través de la fe en la redención de la sangre de Cristo? Ya lo mencioné hace un momento, perdonarnos. Porque esa es característica de Dios. Es un Dios, como dice aquí, perdonador. Es el Señor perdonador. Su misericordia se manifiesta perdonándonos. El Salmo 103, 2 también hace una retrospección. El salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que perdona todas tus iniquidades. Algo que caracteriza a Dios, a nuestro Padre, es su misericordia perfecta que perdona a quien ama. Y entonces cuando nosotros tenemos esta comunión con Él, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a perdonar también nosotros. Vamos a tener esa comunión con un hombre salvado, tiene una comunión con Él, que vamos a hacer lo que Dios hace en ese sentido.
Lo opuesto lo hace una persona condenada, una persona que no ha recibido la gracia. Siempre va a tener pretextos para no perdonar, va a desecharlo. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es reconocer ese perdón perfecto alcanzado por la obra perfecta de Cristo, pero que aún yo soy pecador, aún tengo pecado en mí, ¿verdad? Pero yo tengo que pedir ese perdón, aunque ya he sido perdonado completamente. Ahorita lo vamos a ver en Colosenses 2 lo dice. Soy perdonado perfectamente, pero aun cuando yo estoy con esa tendencia al pecado, no quiere decir que yo tenga ahora que pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Para que la obra de Cristo se ejecute en mi vida de forma perfecta. Ya lo hizo respecto a la eternidad, pero ahora yo necesito confesar mis pecados delante del Señor. Yo le pido al Señor, ¿verdad?, que me haga comprender que ese perdón es una realidad totalmente en mi vida, y es tan real en mi vida que es algo que ya también yo doy a los demás. En Mateo 26, 28 nos implica ese perdón perfecto Jesucristo cuando está enseñándoles acerca de lo que implicaba su muerte, y en la última cena, en la cena que tiene con ellos, en la celebración de la Pascua, Él se refiere al pan y al vino como una representación de lo que ahora conocemos como Cena del Señor, y que festejamos o celebramos como un memorial, como recordando la obra de Cristo en nuestras vidas y cómo nosotros fuimos unidos a este cuerpo en comunión con nuestros hermanos. Él dijo esto: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces esta sangre de Cristo es el recurso suficiente para el perdón, y yo lo que necesito es recordarlo, porque es el proceso de santificación de mi vida. Mi corazón requiere humillarse pidiendo perdón por cada pecado, cada día, en un verdadero arrepentimiento, en una renovación de mi entendimiento, en un homologueo, que significa eso, confesar. En primera de Juan, capítulo 1:9, yo me pongo de acuerdo: Señor, este es mi pecado, te lo confieso, en esto fallé específicamente. Y entonces yo recuerdo la obra de Cristo, recordando que todos mis pecados fueron llevados en su perfecta muerte y resurrección. Colosenses 2:13 nos afirma esto: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La Biblia de las Américas dice de este versículo 14, Colosenses 2, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. ¿Por qué pecamos los hijos de Dios? Porque se nos olvida lo que fue pagado. Porque se nos olvida. Tenemos una tendencia a pecar, ahí está la carne todavía latente, somos esclavizados por ella, ya no somos esclavizados por el pecado, pero todavía está presente. Y cuando nosotros no somos ejercitados, dice 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios, la Escritura, nos debería de llevar estar en contacto en el entendimiento de la palabra, que baje a nuestro corazón a no pecar. Pero cuando llegamos a pecar, entonces todavía con esa tendencia que tenemos, todavía esas caídas que podemos tener, ¿qué tenemos que hacer? Venir al Señor, confesarlo, ¿verdad? Entender, yo necesito ser limpio, entender que mi mente necesita comprender que soy limpio de la culpa, y cuando yo entiendo que soy limpio de esa culpa por la obra de Cristo Jesús, entonces no voy a culpar a alguien más y lo voy a perdonar. Voy a perdonar las deudas de mis deudores. Yo no merezco el perdón, y eso, el entendimiento de esa gracia recibida en el perdón, me debe de llevar a mí a entender que no tengo el derecho de negárselo a alguien más. Cuando alguien comprende
que ha sido perdonado, entonces no va a negarse a perdonar. Y entonces Dios se glorifica en nuestras vidas cuando nosotros ejercemos la misericordia perdonadora. Somos perdonados y perdonamos. Perdónanos nuestras deudas, perdona nuestro pecado, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo me sé perdonado de mis pecados y entonces ya no quiero volver a pecar. Ya no quiero ofenderte, Padre. Eres mi Padre amoroso. Yo ya no quiero vivir para lo mismo que antes de que yo te conocía. Todavía, repito, está esa carne que me tiene con esa tendencia, pero yo ya no quiero ofenderte más. Hermano, permíteme hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta que somos mucho más susceptibles a pecar cuando no oramos? Cuando no pasamos tiempo de comunión, de intimidad con Dios. Esa es una realidad. Porque nosotros no podemos vencer el pecado, no podemos vencer la carne en nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios y le rogamos urgentemente para no volver a fallar, para no volverle a ofender. Por eso necesitamos pedirle con libertad esto al Señor. Señor, perdóname, te puedo ir contigo, ¿verdad? Y aunque a veces la culpa me domina y aunque a veces puedo venir con libertad por la obra de Cristo, porque hay un camino de misericordia y de gracia a través de la obra de Cristo, porque es el sumo sacerdote cuya sangre está ahí presente para la limpieza de todos mis pecados. Pero ahora, Señor, ahora yo quiero pedirte, Dios, ayúdame, yo no puedo solo. A veces cuando viene una situación de pecado, que Dios nos libra de muchas consecuencias, que Dios recibimos el perdón de algunas personas que están alrededor de nosotros a quien ofendimos, y entonces decimos, no, yo ya no voy a pecar, o venimos delante de Dios y se manifiesta esa libertad cuando venimos a confesarle al Señor, y se manifiesta esa libertad de haberle confesado nuestros pecados y sentimos como que una losa se quita y decimos, Señor, gracias por la obra de Cristo Jesús, ya no soy más culpable por la obra de Cristo. Y muchas veces nos centramos en nosotros mismos y decimos, Señor, te prometo, ya nunca más, Dios, ya nunca, mi boca ya nunca va a decir una mentira, ya, Señor, ya te prometo, Señor, mis ojos ya no van a ver eso en la computadora, ya no van a ver eso en la calle, ya no quiero mirar cosas que te ofendan, ya no quiero pensar cosas que te ofendan, ya no quiero hacer cosas que te ofendan. Pero ya te prometo que no lo voy a hacer lo necesario para no hacerlo. Pero todas esas frases muchas veces implican un esfuerzo personal. Y la demostración de esa intención, que puede ser sincera, pero que no está teniendo una comprensión completa de lo que requiere. Por ejemplo, los discípulos. Cuando viene Cristo les dice a sus discípulos, ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, yo voy a dar la vida por ti. Yo jamás me voy a escandalizar, no te voy a negar. Pedro, me vas a negar. Pero lo sorprendente es que dice ahí que todos los demás discípulos dijeron lo mismo que Pedro. Yo creo que había sinceridad en su corazón, pero no había comprensión, porque la historia nos narra que todos fallaron. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo que quiero explicar? Que la sinceridad no es suficiente. Tenemos que comprender que requerimos de Dios decirle, Señor, no me metas en tentación. No permitas, dice la Nueva Traducción Viviente, no permitas que cedamos ante la tentación. Esta es una mucho mejor
traducción de este versículo. Yo sé que vencer el pecado es honrar tu nombre precioso y santo. Y quiero aprender a valorar al máximo esa santidad que ya hablamos. Quiero que tu nombre sea honrado como santo en mi vida. Por eso te pido, no me metas, no permitas que ceda yo ante la tentación. Porque tú eres el único que puedes fortalecerme para vencer el pecado. Y que tú, ¿verdad? Y yo sé que eso te complace. Si que yo te pida eso, te complace. Así que lo voy a pedir. Yo tengo que reconocer en cualquier ámbito del pecado, en mi pensamiento, en mi dicho, en mis actos, Señor, no permitas que ceda yo a la tentación, fortaléceme. La Biblia del lenguaje sencillo dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Ciertamente Satanás tiene un poder real, pero es un poder limitado. Príncipe del mundo, pero con una autoridad delegada. No podemos tener un pensamiento equivocado. Y Cristo nos dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La forma en que la iglesia nos empoderamos es pidiéndole con libertad a nuestro Dios, teniendo comunión con Él y pidiendo con libertad, Señor, no permitas cuando vengan las pruebas que nos aparten de ti. A través de la oración vamos a poder pasar cualquier situación, cualquier tentación, cualquier adversidad. Y a través de la oración vamos a conocer y cumplir el propósito divino. Y no vamos a ignorar las maquinaciones del enemigo, pero solamente fortalecidos con Él, en la iglesia, los hijos de Dios, recibimos ese poder para vencer. Ahora venimos a ti. Y que con libertad podamos comprender que necesitamos confesarte nuestros pecados. Perdónanos. Y que ese entendimiento del perdón de nuestros pecados nos lleve abiertamente a perdonar a otros, a ser como tú. Guárdanos, Señor, de pecar. Ya no queremos ofenderte más. Señor, danos el entendimiento también de que requerimos con libertad venir a ti a pedirte, líbranos de mal, líbranos de fornicar, líbranos de mentir, de ceder a cualquier cosa que nos aparte de ti, de cualquier cosa que nos haga perder la comunión contigo, de perder, como decía David, el gozo de nuestra salvación. Líbranos de eso, Señor, y ayúdanos a mantenernos en una comunión cercana, una comunión en donde hay contentamiento, donde hay gozo, paz, donde el amor se manifiesta entre nosotros, entre tú y nosotros, y que eso se manifieste hacia otros también. Que vengamos contigo, Señor, no tan solo con sinceridad, sino con entendimiento y con libertad a pedirte, te necesitamos. No queremos ser como aquellos discípulos, solo sinceros, pero sin comprender que necesitaban tu ayuda. Se cumplió tu propósito. Se está cumpliendo tu propósito en nuestras vidas también. Y sabemos que ahora podemos pedirte con libertad, guárdanos, ayúdanos. Solamente por tu poder podemos dejar el pecado. El anhelo de nuestro corazón es que sea esto una realidad. Te pedimos que así sea. Enséñanos a orar. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya toda la gloria, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Seguimos siendo iglesia a través de estos medios. Sígase conectando. Vida Nueva a su casa. No sabemos todavía cuándo estaremos nuevamente reuniéndonos presencialmente. Le oramos al Señor, no tan solo para que se puedan iniciar las reuniones presenciales, sino para que podamos hacerlo todos juntos, de cualquier edad, en cualquier condición, podamos estar aquí juntos como siempre lo hemos hecho, alabando al Señor como un solo cuerpo. Seguimos orando por eso. Siga pendientes de nuestras redes sociales, siga pendiente de los anuncios, porque esperamos que pronto pueda ser posible
y les estaremos avisando. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Dios les guarde. El Señor está con ustedes. No se olviden que Dios es nuestro ayudador, es nuestra sombra, y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él es nuestra entrada y nuestra salida. Que Dios les bendiga. Les mandamos un abrazo a todos ustedes. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.